presidente de las bancadas. Y la semana pasada presentamos el informe que daba cuenta de la creación del nuevo partido del ingeniero Alberto Fujimori. Esta semana ha habido una gran ofensiva de parte del gobierno para lograr la extradición del ingeniero Fujimori en el Perú. Veamos el informe de Maribel Toledo Campo. ¡Chino! 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 No busco venganza, busco justicia. No descansaré hasta no encontrar la justicia. El día que encuentre la justicia, miré a encontrarme conmigo. Eres la reina del Chino. Ese día mismo lo mataron. Mi hija en ese entonces tenía 22 años. Usted sabe el dolor que nos ha causado eso. Nunca olvidaré lo que han hecho conmigo. ¡Chino! ¡Arriba! ¡Chino! ¡Hasta Tokio! Todo ha cambiado, como dicen nuestras vidas. Mi hijo era el mayor de 5 hermanos. Y como dice, cada que recordamos esto, nos da rabia contra este hombre. Tantas maldades que nos ha hecho. Yo, Alberto Fujimori, presento al Perú y al mundo el nuevo movimiento Sí Cumple. Lo hizo con una desfachatez que impactó a la opinión pública. La conformación del nuevo movimiento de Alberto Fujimori arrancó risas, insultos, pero también lágrimas. Los familiares de los 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, que fueron cobardemente asesinados en 1992, simplemente no lo podían creer. El prófugo expresidente Alberto Fujimori, presunto autor intelectual de tal matanza, quería volver a la política. Para colmo de males, desde el Japón llegaban las primeras negativas no oficiales al pedido de extradición del exmandatario. Mientras él, a punta de cafecitos, recibía jocoso a la prensa internacional. En el siguiente informe, conozca toda la verdad sobre la estrategia del gobierno peruano para que Alberto Fujimori responda a la justicia y las pruebas que pesan en su contra por los delitos de lesa humanidad. Queremos ver a Fuji en la base naval, con todos sus secuaces la tiene que pagar. Si él mató, si él robó, que lo traigan, que lo traigan. Era la noche del 3 de noviembre de 1991 y en esta vieja casona de Barrios Altos se celebraba una pollada bailable para reparar el desgastado desagüe. La fiesta iba viento en popa cuando de pronto 2 camiones con circulinas se estacionaron frente al umbral. El grupo ha entrado a 10:30 de la noche. Como una batida diciendo que no va a pasar nada, todos al suelo y... ¿Cómo estaban ellos vestidos? Estaban con pasamontaña. Sin embargo, a los pocos minutos, los disparos indiscriminados y a quemarropa comenzaron. El número de víctimas, 16. Entre ellas, un niño. 17 de julio de 1992. Un grupo de suboficiales armados ingresa a la Universidad La Cantuta y se lleva consigo a 9 estudiantes y un profesor con paradero desconocido. Un año después, se hallan enterrados de manera clandestina en Cieneguilla los cuerpos calcinados de las víctimas. El único cadáver entero que se encontró fue el de mi hermano, que estaba pues al fondo de la fosa y al parecer con el apuro ya no tuvieron tiempo de desenterrarlo. Pero esa fue, creo, la prueba que todos necesitábamos para realmente aceptar que nuestros familiares habían sido asesinados cobardemente. Estos son quizás los 2 casos más emblemáticos de violación a los derechos humanos por parte del grupo paramilitar Colina, grupo que según las investigaciones judiciales habría respondido a las órdenes de un trío de poder: Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermosa Ríos y, por supuesto, el prófugo Alberto Fujimori. Tenemos documentos oficiales que acreditan, primero, la existencia del Grupo Colina. ¿Cómo se formó el Grupo Colina? ¿Cómo actuó el Grupo Colina? No son actos esporádicos, no. Ellos se incardinaron en una política de Estado, respondieron, mejor dicho, a una política de Estado de lucha contra el terrorismo. ¿Basado en qué? Lucha sucia. Torturas, secuestros, aniquilamientos. Con los suficientes indicios y habiendo superado un largo letargo por la producción del expediente,
Finalmente, este miércoles, el gobierno del Perú solicitó al Japón la extradición de Alberto Fujimori para que responda ante los tribunales peruanos por los delitos de homicidio, lesiones graves y desapariciones forzadas. En Japón, todos los ojos estuvieron puestos sobre nuestro embajador en ese país, Luis Maquiavelo, quien fue el encargado de entregar a la Cancillería la nota diplomática junto al cuaderno de extradición, mientras en las calles de Lima comenzaba la guerra de los afiches. Por un lado, el grupo de familiares de la Cantuta y defensores de los derechos humanos, a viva voz y a plena luz del día reclamando lo justo, que Fujimori simplemente venga a responder. Por el otro, el persistente Comando Calle, siempre oscuras, con su chino de cartón, promocionando su nuevo movimiento político y rogando al Japón que no lo extradite. ¡El pueblo quiere al chino! ¡El pueblo quiere al chino! ¡El pueblo quiere al chino! Ratero y asesino, te hacías pasar por chino. Ratero y asesino, te hacías pasar por chino. Pero ¿cuáles son los reales indicios que figuran en el cuaderno de extradición que pesa sobre Alberto Fujimori para exigir que sea extraditado? En esta declaración de Nicolás de Bari Hermosa, entonces presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se señala que Alberto Fujimori conocía de la conformación del Grupo Colina y que incluso los alentaba en sus sanguinarios actos. La manifestación judicial señala la letra. Preguntado para que diga si sabe que el presidente de la República tuvo alguna consideración especial con los miembros del Grupo Colina, dijo que después de los hechos de la Cantuta, Fujimori emitió un memorándum por el cual felicitaba a Martín Rivas y otros integrantes del Grupo Colina por su buen trabajo de inteligencia, que cuando el declarante recibe esa comunicación, comenta con Montesinos que se estaba premiando a una persona implicada en homicidios, a lo que Montesinos le contesta que el presidente lo sabe y que así había firmado el documento. El señor Nicolás Hermosa está preso en el penal San Jorge porque se le encontró una cuenta de 14 millones de soles en su cuenta personal. Entiendo que él ha querido acogerse a la ley de colaboración eficaz. Y en una circunstancia de persecución política hacia el ingeniero Alberto Fujimori, ese testimonio es definitivamente ventajoso para los fines del señor Nicolás Hermosa, porque él, me imagino, querrá minorar la pena que debe recibir por haber tenido en su cuenta personal 14 millones de soles. Yo no puedo creer en testimonios de esa naturaleza como absolutamente ciertos. Creo que detrás de ese testimonio debe hacerse una investigación. Existe la declaración del general Nicolás de Bari Hermosa, comandante general del Ejército y presidente del Comando Conjunto, quien involucra al señor Fujimori en la matanza de la Cantuta. Existe la declaración del señor Leonor La Rosa, agente del CIE, quien también manifiesta que el señor Fujimori tenía conocimiento de las actividades del Grupo Colina. Existe la declaración de un agente del Grupo Colina, miembro del Grupo Colina, que señala que él presenció que Fujimori daba órdenes a Vladimir Montesinos para ser transmitidas al Grupo Colina. Existen declaraciones que señalan que el señor Fujimori ofreció la amnistía a los miembros del Grupo Colina antes de que sean juzgados. Bueno, y así muchas otras pruebas que, si bien es cierto, no demuestran pues que el señor Fujimori fue y apretó el gatillo y disparó, pero sí demostrarían que el señor Fujimori sabía las actividades del Grupo Colina y consintió en ellas. Los congresistas en esa oportunidad, no solamente con los votos del oficialismo, sino con votos importantes de otras bancadas, perdonamos, esa fue la palabra, a los que habían delinquido. Posteriormente a ese perdón, ha habido una decisión de la Corte Interamericana, un organismo supranacional, para que esta decisión de perdonar sea revocada. Pero el decreto lo firma Alberto Fujimori, la ley la promulga Alberto Fujimori, o sea, no, ¿por qué poner el pecho como congresista? Firmó porque era una decisión del Congreso. Pero no necesariamente tenía que promulgar la ley. No, pero fue una decisión que se tomó. Por eso fue un acuerdo entre la bancada y el presidente. Pero perdóneme, si es que fue así... Es algo válido, ¿no? Es algo que se hace en todos los gobiernos. Si es que fue así, entonces yo también soy autora de homicidio. Pero hay otros testimonios tomados del extenso expediente del caso que confirmarían el conocimiento de Alberto Fujimori de estos atentados. El exagente Chucky Aguirre señala en su testimonio: nos amotinamos porque el gobierno y el alto mando nos garantizaron que no habría juicio contra nosotros. Lo ha dicho Martín Rivas en una declaración que no la han querido hacer pública, me imagino, porque no les conviene a los cívicos, ¿no? Ha dicho que jamás conoció al ingeniero Fujimori. Lo dijo Martín Rivas,
Pero sin embargo, en ese caso, la palabra de Martín Rivas no vale, porque simple y llanamente es una palabra deteriorada, maltratada. Pero cuando conviene la palabra de otra persona sí vale. Martín Rivas y Pichilingue niegan todo, pero existen versiones de integrantes del Grupo Colina, versiones, declaraciones testimoniales. Además, no hay que olvidar que hay denuncias que vienen desde la época del propio Fujimori, general Robles. ¿Por qué tuvo que expatriarse el general Robles? Porque en su momento denunció estos hechos, tuvo el valor de denunciar los hechos. Por lo tanto, no son pues testimonios creados, como se dice, alegre e irresponsablemente, más de la misma mentira, de que son testimonios que se han recogido y que se escoge solo lo que justifica a Fujimori y no lo contrario. No, eso es mentira. En el proceso obran todas las declaraciones. Pero no solo hay testimonios que involucran al expresidente Alberto Fujimori, también hay documentos. En este memorándum del 25 de junio de 1991, Fujimori envía al ministro de Defensa de entonces un listado con los integrantes del Grupo Colina para que sean recompensados adecuadamente en reconocimiento a su dedicación y como un elemento motivador para que continúen trabajando con el mismo ahínco. Casi un mes después, un segundo memorándum con los mismos nombres y firmado también por el expresidente Fujimori recomienda que dicho reconocimiento por trabajos especiales se considere en el proceso de ascensos del mismo año. No se le felicita después de estos execrables actos, sino antes, y no tienen ninguna relación. Eso es lo que no se dice. Pero lo que el señor Orellana no dice es que para esa fecha el Grupo Colina ya había cometido otras atrocidades. Desde finales del 90 y durante los primeros meses del 91, mientras cientos de militantes tomaban las universidades para limpiarlas de pintas, un grupo especial de militares inició una serie de asesinatos indiscriminados en el interior del país. Estos ocurrieron en toda la Sierra Central, pero principalmente en la Universidad del Centro. Según un reporte de la Fiscalía Provincial de Huancayo, solo entre el 3 de diciembre del 90 y el 25 de marzo del 91 se registraron 61 denuncias de desaparecidos, en su mayoría estudiantes. El expediente con más de 700 páginas contendría muchísimas otras pruebas más que no pueden ser reveladas según la Procuraduría porque aún no se formula la acusación fiscal. Pero Fujimori parece estar tranquilo. Apenas supo del pedido de extradición, el expresidente contestó desde Japón. En esas 700 páginas no hay una sola línea que diga que Fujimori es culpable. Sí, pues es muy gracioso lo que dice el expresidente, ¿no? Porque no cabe otro calificativo que gracioso, ¿no? ¿En qué momento ha tenido acceso al cuaderno de extradición? ¿En qué momento que esto quiere decir que la Cancillería de Japón le ha permitido acceder a la documentación y además en pocas horas empaparse de lo que aparece en 700 páginas traducidas al japonés? No, pues eso es absurdo. Mientras tanto, los primeros pronunciamientos extraoficiales de las autoridades japonesas parecen apuntar a una respuesta negativa. Amparado en su doble nacionalidad, Fujimori ha convertido al país asiático en su trinchera de lucha. Como todos conocen, tengo koseki japonés y como tal tengo derecho a esta nacionalidad japonesa. Pero obviamente yo mantengo mi vínculo con el Perú. Solo vínculos con el Perú, dice ante la prensa internacional. Pero a sus seguidores, por su cumpleaños, lo convencía de que era más peruano que el ceviche. Ninguna persecución política me quitará lo peruano. Claro que soy peruano. Lo relevante aquí es cuál es la nacionalidad predominante de acuerdo a los delitos. Y de acuerdo a los delitos, la nacionalidad predominante es la peruana. No solo porque el expresidente lo sigue señalando, sino porque esta fue la nacionalidad de la que se valió precisamente para acceder pues al cargo de presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cargo desde el cual cometió los delitos. Pero para sus defensores y el propio Fujimori, la extradición es un contraataque a la fundación, de lo que señala es su próspero movimiento, si cumple. Lo que están tratando es evitar que Alberto Fujimori regrese al Perú por su propia voluntad para liderar el movimiento si cumple. Y eso me parece francamente un argumento pueril, ¿no? En realidad el señor Fujimori, si desea hacer política, lo primero que tiene que hacer es ponerse a derecho y ante un tribunal peruano responder por los cargos que se le imputan. Lo demás es fruto de la fantasía y de la desfachatez. No hay condiciones en este país para que haya un Estado de Derecho, y se lo digo por experiencia personal.
No existe Estado de Derecho. Yo fui elegida por el pueblo y no estoy en el Congreso. Esta creación del partido del expresidente Fujimori y estos anuncios de su afán de participar en elecciones, sabiendo que no puede hacerlo porque tiene este impedimento por 10 años por abandono de cargo, tenía como único objetivo luego presentarse como perseguido político. Es lo que está haciendo, pues, es más de lo mismo. ¿Qué cosa es hoy día el Poder Judicial? O sea que quieren que Fujimori venga a someterse a ese Poder Judicial, a la pinchijusticia, al ajusticiamiento, a este Poder Judicial que hace tabla rasa del debido proceso, que no reconoce la presunción de inocencia. Es de todos conocido que el gobierno de turno, el señor Toledo, no tiene ninguna injerencia en el Poder Judicial. Tal es así que ha surgido un enfrentamiento a raíz del mensaje del 28 de julio, entonces ¿de qué persecución política estamos hablando? Aunque la respuesta oficial no se ha dado aún por parte del Japón, la Cancillería peruana ha manifestado ya su malestar por el adelanto de opinión por parte de algunos funcionarios. El embajador Maquiavelo ha señalado que existen más de 20 casos de japoneses extraditados a otros países. Sin embargo, esto ha ocurrido en virtud de los convenios de extradición que el Perú no tiene con Japón. Lo que queda claro es que este solo es el primer paso de una ardua tarea diplomática y judicial que nuestro gobierno deberá enfrentar, y para lo cual, asegura el canciller Alan Wagner, ya estamos preparados. Lo que se hace es un estudio de escenarios, ¿no? Se construyen escenarios en el sentido de que si ocurre tal cosa, cuál es el escenario que se configura y cómo se trabajaría ese escenario, de tal manera de que de evitar dentro de lo posible sorpresas, ¿no? De tal manera de que existe una suerte de hoja de ruta, ¿no? Múltiple, en la cual los diversos escenarios están previstos, cada uno de ellos se trabaja, y en el caso que hubiera una denegación de la extradición por parte del gobierno japonés sobre la base del argumento de la presunta nacionalidad japonesa del señor Fujimori, en ese caso recurriríamos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. De darse el caso que Japón niegue la extradición de Fujimori, dicha corte deberá determinar cuál es la jurisdicción adecuada para que el expresidente sea juzgado. Si Japón, Perú o un tercer país cuya legislación permita procesar extranjeros acusados por delitos de lesa humanidad. Se le ha acusado a Fujimori, pero hay muchas cosas que tienen que saberse, muchas cosas que tienen que investigarse. Como hay aquí una cacería política, el único objetivo es Fujimori. Ok, por ende, Alberto Fujimori se sometería a un tribunal japonés o a alguna corte internacional. Yo no puedo especular sobre eso, ni nadie puede especular sobre eso. Las acusaciones no tienen sustento. Partamos de ahí. Se van a caer por sí solas. O sea, nunca se va a someter a un proceso justo. Yo no lo sé. En el expediente Fujimori se ha anexado el caso de Kazue Yoshimura, integrante del Ejército Rojo japonés, que el gobierno peruano extraditó al país asiático en 1996, a pesar de sus vínculos con Sendero Luminoso. Pero ni por estas parece que el gobierno japonés dará su brazo a torcer. Mientras que en 25 países ya circula esta orden de extradición del Interpol, según la cual Alberto Fujimori sería detenido con tan solo pisar dichos territorios. En el Perú, 20.600 firmas respaldan su regreso y en los pasillos judiciales, nuevos cuadernillos de extradición se preparan. Por ahora, solo queda esperar a que Japón no permita que la impunidad se convierta en el nuevo ritmo del chino. Y el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alan Wagner, ha anunciado de manera por demás rimbombante que si el Japón decide no conceder la petición de extradición que ha presentado el gobierno peruano, pues el Perú acudirá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Habría que decirle, y estoy seguro que él lo sabe muy bien, que la Corte Internacional de Justicia de La Haya es una instancia arbitral a cuya jurisdicción deben someterse los países, en este caso el Perú y el Japón, de manera voluntaria. Y si el Japón decide no conceder la extradición que solicita el Perú, resulta altamente improbable, por no decir imposible, que el Japón vaya a aceptar someterse al fuero de la Corte Internacional de La Haya. De manera, señor Wagner, que no hay que generar falsas expectativas en el pueblo peruano. Falsas expectativas, por ejemplo, como las generadas en relación a el señor Ernesto Schutz Landázuri, o al señor José Francisco Crucillat, o al señor José Enrique Crucillat, que fueron ubicados ya hace mucho tiempo, y se dijo que la extradición era cuestión de meses, que pronto iban a regresar al Perú. Bueno, pues han transcurrido ya cerca de 2 años y todavía
no se le somete a los tribunales peruanos. Y más recientemente, el caso del señor Adolfo Olachea Caguas, que fue localizado en España, el embajador de Sendero Luminoso en Inglaterra. Se dijo también que se le iba a someter a un proceso de extradición acelerado, muy rápido, que su regreso al Perú era cuestión de días. Han pasado ya más de 3 semanas y todavía seguimos esperando.